Buenos días, maestro buenos días, maestro, maestra y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre nuestra charla en grupo del del Día del Idioma. Los integrantes del grupo son, ay, ¿cómo inició el Día del Idioma Español? El Día del Idioma es un homenaje a el a la memoria del gran escritor español Miguel de Cervantes Severa, quien contribuyera al, al, engre- al engrandecimiento de la de la lengua española por su obra maestra El ingenio Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué el 23 de abril se celebra el Día del Idioma? En el año, en el año 2010, la ONU estableció los días de las lenguas para celebrar la diversidad cultural mul- y multilingüismo, por lo que fue descrito 23 de abril como Día de la Lengua Española. Sin embargo, en Colombia, la fecha se impuso por medio del decreto 707 del 23 de abril de 1938. Temas del lenguaje español. Teoría lingüística. Las teorías lingüísticas actuales se remontan en el siglo eh, sí, científico del lenguaje de Occidente. En esta época se pueden destacar Dos dos grandes grandes corrientes, corrientes. el historicismo por un lado y el comparativismo por otro. Las teorías lingüísticas actuales se remontan al siglo XIX, cuando se considera que surgió el estudio científico de lengua en Occidente. En esta época se pueden destacar dos grandes corrientes, his- histori- el historismo por un lado y el compu- comparatismo por otro lado. Primer, primer eh, es- estru- estructuralismo. Se considera que este parece a partir a partir de 1916, año en que los alumnos de F de Saussure recopilaron y publicaron las notas de sus clases bajo el título de Runs de Lingüística Generale. Escuela de Ginebra y Círculo de Copenhague. Seguimos, jóvenes.
Jóvenes. Grupo que es precio señal. Es la escuela de Ginebra, cuyos máximos recursos son Raleigh y Sellea, ambos también alumnos de Samusure. La principal peculiaridad de esta escuela será la separación entre sincronía y dinámica negado. El estructuralismo diacrónico y por consiguiente en centrándose una y exclusivamente en el estudio sincrónico y en la teoría del signo. Para la expresión del tiempo, el espacio y el modo. Los procedimientos que nos ofrece la lengua para la expresión del tiempo, el espacio y el modo son numerosos y variados, afectando a los niveles morfológico, sintáctico y léxico. Morfológicamente, el adverbio se caracteriza por carecer de género y número. Muchos adverbios inmovilizados en género y número se convierten en adverbios por transposición. Semánticamente podemos dividirlos en dos. Determinativos, en su mayoría derivan de los adverbios latinos. Su significado hace referencia a unas coordenadas concretas de espacio, tiempo, cantidad o modo. Calificativos son los que derivan mediante el sufijo mente de adjetivos calificativos, además de bien o mal. Los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Son instrumentos o formas de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de la comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. ¿Cómo se dividen los medios de comunicación? Los medios de comunicación masivos de esta época podrían clasificarse en 8 industrias de medios masivos principales, como libros, internet, revistas, películas, periódicos o diarios, radio, grabaciones y televisión. Lenguajes verbales y no verbales de la comunicación humana. El lenguaje verbal es un tipo de comunicación en la que se utilizan signos en el mensaje. Los signos son arbitrarios o convencionales, ya que expresan lo que transmite y además son lineales. Entre las ventajas de la comunicación verbal tenemos que es personal, es interactiva y flexible. También tenemos el lenguaje no verbal, que es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indignos, gestos y signos. Entre estos tenemos la kinesia, que es la postura corporal, gestos, miradas y sonrisas. Tenemos las paralingüísticas, que es el tono, el volumen y el ritmo. Tenemos la proxémica, que es el espacio personal, proximidad física en la interacción. Entre las ventajas de la comunicación no verbal tenemos que actúa como refuerzo de la comunicación verbal y destaca el significado.
El proceso de la comunicación es aquel que lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El emisor es aquel que emite y explica el mensaje hacia el receptor. Y el receptor es el que recibe el mensaje y usa esta información para entender diversos casos. ¿Cómo transmitir un mensaje? El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal. Los canales pueden ser naturales, que son nuestra voz e idioma, y pueden ser artificiales, que son como teléfonos, correos y libros. También cuando se quiere dar un mensaje es necesario que sean más de una persona para que se pueda llevar a cabo el proceso de la comunicación, ya que tenemos que tener un emisor y un receptor. Tenemos la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros sagrados del judaísmo y del cristianismo que resulta importante por ser considerado fruto de la inspiración divina que transmite el mensaje de Dios. Es el documento que sirve como sustento de las enseñanzas transmitidas del origen de las religiones. Aquí tenemos una imagen de la Biblia y muchas gracias por su atención. Ok, gracias a ustedes. A ver, siguiente grupo. Yo, profe. El siguiente grupo, ¿por quién está conformado? Profesor y compañeros, le voy a decir la charla grupal sobre el Día del Idioma y del Libro. Mi equipo está conformado por Zaire Ramos, que ella expone y investigó, Rafael Chen, que investigó, mi persona, que fui la que hice la diapositiva, Gabriela Robles, que expone. Comienza Zaire. ¿Qué países fueron los primeros en poner en práctica el idioma español? Fueron Perú, España, Colombia, México y Argentina. ¿Cómo se formó el idioma español? El español es una lengua de romance, es decir, tiene sus orígenes en latín, que como el Imperio Romano abarcó gran parte de Europa, África y Asia, y como toda lengua, fue evolucionado a través de los siglos. Así como en España se formaron diferentes dialectos en cada región, hasta lentamente el castellano, que tuvo su cuna en Castilla. Fue ganando la supremacia sobre los demás dialectos. Al conformarse España como nación, se reconoció este idioma como español, denominación que predomina en nuestros días. ¿Qué posición ocupa el idioma español? El español es la tercera lengua más hablada en todo el mundo, tras el chino, el mandarín y el inglés. Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas. Es el tercer idioma más hablado contando los que hablan como primera y segunda lengua por detrás del chino, el mandarín y el inglés. Mapa donde podemos ver dónde países hablan español. Un total de 800 millones de personas hablan español en el mundo. El 7,6% de la población mundial, de ellos, 883 millones, 3 millones más a 100 años, son hispanohablantes nativos, los que contribuyen el español en la segunda lengua materna del mundo. Razón por la que el idioma español es importante. El español es el idioma oficial y vehicular en 21 países del mundo. Además, como bien indica el Atlas de la Lengua Española en el mundo, se trata de una lengua geográficamente compacta,
ya que es la mayor parte de los países hispanohablantes, ocupan territorios contiguos. Esta confiere al territorio hispánico un grado de comunicativa y muy alto. Motivos democráticos, el porcentaje de la población mundial que habla español como lenguaje nativa ha aumentado, mientras la población de hablantes de chino e inglés desciende en la actualidad. En el año 2014, el 6,7% de la población mundial era hispanohablante, pero las previsiones están que en el año 2030 los hispanohablantes alcanzarán el 7,5% de la población mundial. Día del libro. ¿Quién inventó los libros y en qué año? Alrededor del año 1440, Jonas Gutenberg, un heredero de alemán, inventó la imprenta, tipo de móviles de metal, en Europa, y el primer libro que se imprimió en su imprenta fue el Misal de Constanza entre 1449 y 1450. ¿Quién inventó el Día del Libro? Vicente Chabel Andrés fue la primera persona en celebrar este día tan importante. ¿Cuántos países celebran el Día del Libro? El 7 de octubre de 1956 fue el primer día del libro. Poco después, en 1930, se instrúa definitivamente la fecha del 23 de abril como el Día del Libro. ¿Cómo se hacían los libros en la antigüedad? La historia del libro comienza hace mucho tiempo, exactamente hace 3 milenios antes de Cristo, en Mesopotamia. Estos primeros textos tenían un soporte de arcilla y se podían transportar. Es más conocido como que el antiguo Egipto, el soporte empleado para la escritura era el papiro. Los libros más leídos del mundo. Como primero tenemos la Biblia. El segundo, citas de presidente Mao Zedong. Tercero, Harry Potter. Cuarto, Código Da Vinci. Y quinto, Crepúsculo, la saga. ¿Para qué sirven los libros? Los libros sirven para la búsqueda de conocimiento y para aumentar la cultura, para entretener y enseñar y difundir. Surge la necesidad de la humanidad de registrar las experiencias, conocimientos que hasta el momento se transmiten de forma oral. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por el momento. Me han gustado mucho las presentaciones, una que otras cositas allí, pero me gusta que sean Buenos días a todos, maestro y compañero. Hoy vamos a hablar mi grupo, que está conformado por Laura Vargas, Mía Batista, Brian Camaño y mi persona, de la charla del 23 de abril, que es el Día del Español y del Libro. Mía Batista. El 23 de abril, las Naciones Unidas celebra el Día del Idioma Español, según aprobó el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, para apoyar a los programas de desarrollo del multilingüismo y el multiculturalismo, así como crear conciencia entre los funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y el uso de español como idioma oficial del organismo. Esta fecha está a nombre de don Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español más reconocido y autor de la primera novela moderna en la lengua española.
Esta conmemoración pretende no solo ayudar a difundir y dar impulso al uso de esta lengua, sino promover su sana utilización y debe extenderse a todos los sectores de la sociedad, porque la defensa del idioma, su cuidado y uso correcto inducen a mantener las tradiciones culturales de un pueblo, pues es un ejemplo de identificación cultural que afecta al grupo. Laura Vargas. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada el 23 de abril a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial, la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Durand, Harlan K. Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Dato curioso: en realidad la muerte de Cervantes se dio el día 22 y fue enterrado el 23, que es cuando se consignó su muerte. William Shakespeare nació el 23 de abril y murió un 23 de abril. Inca Garcilaso de la Vega realmente se llama Gómez Suárez de Figueroa. Miguel de Cervantes Saavedra, 29 de septiembre de 1547, 23 de abril de 1616, fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. William Shakespeare, Stamford upon Avon, Warwickshire, 23 de abril de 1564 a 23 de abril de 1616, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Shakespeare es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo a tiempo, que falta un minuto. Profe, las asignaciones. Brian investigó todo el tema y nos dio la información. Yo me encargué del diseño y de la última página, y Laura y Mía. De todas maneras, muchas gracias a todos por estar aquí. Mañana, por favor, todos aquí temprano, por favor, con sus cámaras activadas, se los agradezco. Recuerden que mañana tenemos que continuar. Dios me los bendiga. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.